te vas a sentar a negociar con una persona que cree que morir en el nombre de Alá y de la fe, y yo no tengo nada en contra de los musulmanes, pero esa es la visión distorsionada de ellos. Morir en el nombre de Alá y por el profeta significa que del otro lado te van a recibir unas vírgenes que te van a compensar tu sacrificio. ¿Cómo tú negocias con una persona? No podés negociar con un chabón que tiene, No viste, que está dispuesto, porque está con una bomba en el cuerpo y con un botón así dispuesto. No No hay puedes negociación hacerlo, posible. no hay. Y Entonces, ese parámetro cultural, o sea, ese paradigma cultural es el que estos tipos son productos de una cultura, ¿entendés? Que la piensa de esa forma. hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado GregMax33 en un nuevo programa, en un nuevo encuentro, un nuevo capítulo de Entre Mates y Arepas. Hoy estamos a miércoles 9 de julio y definitivamente dentro de toda la turbulencia de este mundo actual, vamos a tocar un tema el día de hoy bien importante que probablemente nos arroje un poco de luces sobre la situación y nos ayude a entenderlo de una manera mucho más profunda. Por eso, para iniciar, como siempre, nuestro programa del día de hoy, invitamos a nuestro querido Armando Aserio. Armando. Hola, Greg, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Excelente. El día de hoy estamos aquí listos para iniciar el programa con un tema bien importante para poder darnos, como le dije, luces sobre la situación actual. El tema que vamos a tocar el día de hoy se llama La trampa de Kindleberger, una teoría que ha sido planteada y que obviamente, como siempre, vamos a iniciar el programa. Le damos el pase a Armando. Armando. Bueno, la trampa de Kindleberger es un concepto fundamental en el campo de las relaciones internacionales y la economía política, si bien ha sido criticada, pero describe una situación crítica en el sistema internacional. O sea, con trampa de Kindleberger se refiere a aquella situación en la que ninguna potencia hegemónica está dispuesta o en condiciones de asumir un liderazgo necesario para garantizar ciertos bienes públicos globales, que estos incluyen, entre otros, la estabilidad financiera internacional, la seguridad colectiva entre estados y un conjunto de normas comerciales claras y predecibles y legitimadas que permitan el funcionamiento estable del comercio mundial. Esto, como dijimos, se basa en una teoría del economista Charles Kindleberger, quien, en su análisis histórico de la Gran Depresión de 1929, argumentó que el colapso económico global no fue solamente producto de factores internos como la especulación bursátil, sino que también fue la consecuencia de un vacío de poder internacional, ya que este hombre sostenía que el Reino Unido había perdido su capacidad para liderar el sistema económico mundial, mientras que Estados Unidos, aunque ya contaba con los recursos económicos necesarios, estamos hablando del 29, o sea, Estados Unidos va a ser líder del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y si bien contaba con recursos económicos necesarios, en ese momento no estaba dispuesto a ocupar ese lugar de liderazgo global, digamos, y como resultado se generó una situación en la que ninguna nación actuó como estabilizador del sistema, lo que llevó a una prolongada inestabilidad económica, a una descoordinación de las políticas monetarias y comerciales y a una escalada en medidas proteccionistas que agravaron la crisis. Y si vos analizás las tres afirmaciones que acabo de hacer, inestabilidad económica, descoordinación de políticas monetarias y escalada de medidas proteccionistas, más o menos lo que estamos viviendo ahora. Pero todo esto hizo que se agravara la crisis. Esta situación fue denominada por Kindleberger como una trampa, ¿no? Porque muestra un dilema, digamos, estructural.
cuando el sistema internacional requiere de un liderazgo, pero no hay ningún actor que lo asuma, se cae en un ciclo de desorden, de crisis prolongadas y de ausencia de cooperación global. Este concepto ha sido retomado en tiempos contemporáneos para analizar fenómenos como el retiro estratégico de Estados Unidos de su papel tradicional de garante del orden liberal internacional, o la renuencia a potencias emergentes como China a asumir ese rol de liderazgo global en términos políticos y de seguridad, incluso cuando tienen una creciente capacidad económica y bélica los chinos. En esencia, digamos que la trampa de Klingenberger no es solo una descripción de hechos históricos, sino también de una advertencia estructural sobre el peligro de la anarquía global cuando el poder y la responsabilidad se disocian en el sistema internacional. A posteriori de esta situación, digamos, la que describe el economista, se la llama trampa de Klingenberger en honor a este economista que fue el que más claramente la describió y la articuló. ¿Cuáles son las características de la trampa que este hombre enuncia en sus escritos? Primero, el desorden global. En ausencia, digamos, de una potencia hegemónica dispuesta a liderar, el sistema internacional cae en una especie de anarquía funcional. Los Estados Unidos actúan con lógica individual, priorizando en este momento sus intereses nacionales por encima de cualquier consideración colectiva a nivel internacional. Y esta dinámica fragmentaria impide respuestas coordinadas a desafíos comunes dentro de la comodidad, repito, internacional, creando un entorno imprevisible y potencialmente peligroso. Segundo, la falta de coordinación. Sin un actor central que provea reglas del juego claras, mecanismos de resolución de conflictos o instituciones efectivas, la ONU no está siendo efectiva, la OTAN no está siendo efectiva, bueno, los foros multinacionales pierden eficiencia. Y el resultado es una suerte de parálisis institucional donde los compromisos globales se debilitan y proliferan acuerdos bilaterales inconsistentes o contradictorios. La tercera característica de la trampa es crisis persistente, y esto también, a los hechos me remito. En este entorno desorganizado, los grandes jugadores, los grandes problemas globales, los que tienen influencia, los grandes problemas globales como las crisis financieras, los conflictos armados prolongados o el cambio climático, no solo no se resuelven, sino que tienden a reproducir esta problemática y a agravar esta problemática. Y la falta de una respuesta colectiva coherente alimenta estos ciclos de inestabilidad que se vuelven a reproducir y que vuelven para convertirse en crisis sistémicas, así las llama Klingenberger. Entonces la trampa es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el sistema internacional carece de un liderazgo legítimo y eficaz. No se trata solo de ausencia de poder, sino de ausencia de voluntad de ejercerlo en beneficio del sistema global, lo cual desencadena un colapso en la cooperación internacional, abre las puertas al unilateralismo y socava la gobernanza global. En este momento, Estados Unidos, obvio que está, en los últimos años, Estados Unidos ha exhibido señales evidentes de una retirada, algunos llaman retirada estratégica, otros llaman las características críticas de la decadencia de un imperio. Pero hay algunos expertos que llaman a esto una fatiga hegemónica. Los otros días sentí un reportaje al hijo de Pablo Escobar Gaviria, donde decía que, o sea, al final, o sea, Escobar Gaviria como emperador estaba cansado de vivir, ¿viste? De ser el patrón, ¿entendés? Y Estados Unidos, bueno, da signos de esta fatiga hegemónica. Amén, ¿viste? De que
en la mentalidad de Trump para manejar la polemología estadounidense, y por polemología entiendo la ciencia del conflicto, nunca ha dejado de ser una mentalidad, y esto lo hemos dicho en otros programas, de un emprendedor, de un empresario. Es decir, para Trump, en la guerra, los costos y los gastos no deben superar a los ingresos. Él es consciente del aparato militar industrial, él es consciente que el aparato militar industrial crea puestos de trabajo y distribuye riqueza, pero al mismo tiempo, y porque perteneció a la generación que vio el desastre de Vietnam, es muy conservador, si se quiere, no actúa como otros presidentes. Y en este concepto, si bien Estados Unidos con él conserva una capacidad considerable para ejercer el poder global si lo quisiera, ha perdido, parece, la voluntad política de sostener un liderazgo proactivo y sostenido, como el que ejerció durante gran parte del siglo XX, archi conocido por nosotros, y especialmente en la época de oro que ha sido en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. O sea, a diferencia de décadas anteriores, cuando intervenía con regularidad en conflictos internacionales bajo la bandera del orden liberal, Estados Unidos ahora calcula cuidadosamente el costo-beneficio de cada acción militar. Esto bajo la administración Trump. Si vos analizás la administración Biden y su relación con la guerra ucraniana, una guerra proxy, si se quiere, esto no ha sucedido. Pero digamos, el inconsciente colectivo norteamericano, experiencias como en Irak y en Afganistán, con sus elevadísimos, por no hablar de Vietnam, sus elevadísimos costos humanos, económicos y políticos, ha dejado una huella profunda. El país, a partir de esas huellas, evita comprometerse en guerras largas, sobre todo Trump, y sin una salida clara, marcando una tendencia hacia el aislacionismo estratégico, pero moderado. El enfoque de la política interna de Estados Unidos se ha vuelto cada vez más introspectivo y absorbido por desafíos domésticos, como la polarización política, las crisis institucionales. Hace un poco tiempo mataron a dos políticos, los balearon. Conflictos raciales, tensiones migratorias, inflación, desigualdad estructural, y si vos vas a una ciudad como Detroit, que era una ciudad, fabril, ves barrios de Detroit enteros, desiertos, o sea, como si fuera una película, no sé, de zombies, vos que tenés más de terror lo que está pasando ahí. Algunos lo asocian a la decadencia económica. Entonces, esta mirada introspectiva hacia adentro, fundamentalmente, limita la posibilidad de sus recursos y su voluntad para asumir agendas ambiciosas a nivel internacional. En el plano diplomático, Washington ha mostrado dudas o reticencias para encabezar coaliciones amplias, especialmente cuando implican grandes costos económicos y compromisos prolongados. Ya los he hecho, me remito, o sea, con la OTAN, o sea, que lo he hecho con la OTAN. O sea, Trump ha declarado abiertamente que si los europeos quieren seguridad, se la van a tener que pagar ellos mismos. O también el Acuerdo de París, la retirada de organismos multilaterales como la OMS también, bajo la visión de Trump. Entonces, como consecuencia de estos comportamientos, hay en este momento en ciernes un vacío del liderazgo global, en ausencia de una potencia que actúe como coordinadora del orden internacional. Las crisis se gestionan de manera fragmentada, desordenada, o directamente no se gestionan. Y ese vacío de poder es particularmente peligroso en regiones de alta volatilidad política como Medio Oriente, donde las tensiones entre las potencias regionales, que son Irán, Israel, Arabia Saudita y Turquía, pueden escalar rápidamente si no hay un árbitro confiable que las contenga. Entonces, en este sentido, la retirada estadounidense alimenta directamente el camino, digamos así, hacia la trampa de Klingenberger.
el actor con mayor capacidad a nivel internacional para sostener el orden internacional se repliega en lugar de asumir un rol de liderazgo firme y contundente, dejando un sistema global vulnerable a la inestabilidad, a la competencia caótica y al debilitamiento de las normas internacionales. Te doy el primer pase, Greg. Fíjate una cosa, mientras sigas hablando, yo estoy obviamente recordando el discurso de George Bush padre, año 89, cuando él dijo, bueno, ahora nosotros vamos a ejecutar el nuevo orden mundial, y en ese momento, para el año 89, con la caída del muro de Berlín, y el inicio, porque ese fue el inicio que posterior, un par de años después de lo que era la caída del régimen soviético, le deja el escenario servido a los americanos para convertirse en la gran policía del mundo, cosa que se ejecutó. Pero lo que me vino a la mente, yo en los años 90 veía un programa en el canal Televen, para ser exacto, los días sábados a las 11 de la mañana, que se llamaba Beyond the Future. Y en Beyond the Future le hacen una entrevista a una persona que decía, a finales de los años 90, los Estados Unidos a nivel militar nos llevan una diferencia aproximadamente de 100 años en la capacidad militar, y como son los policías del mundo, pueden hacerlo. Pero 25 años después vemos que el mundo, en ausencia de más que una persona, de un país que ejerza el liderazgo mundial y que mantenga el orden, vemos conflictos, como tú bien lo acabas de decir, la guerra proxy, porque siempre ha sido así, la guerra Ucrania-Rusia, la situación que tenemos volátil, que ha sido volátil desde siempre, en el Medio Oriente, que yo siempre he dicho, yo soy de la tesis bien aterrizada, que la paz del Medio Oriente siempre estuvo en manos de dos personas, y por eso una de estas personas la asesinaron porque estaba así de lograr la paz, específicamente entre Palestina e Israel, que era Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, en los años 90, cuando estuvo así de firmar con Yasser Arafat la paz de Palestina, ¿qué terminó pasando? Se lo chotearon, le dieron unos tiros en una manifestación pública, porque tenía el poder político y tenía el poder y la moral para hacerlo. Yo siempre he dicho que la paz del Medio Oriente estuvo ahí y lamentablemente se perdió. Obviamente después Yasser Arafat fue prendiendo lo que era su liderazgo y se fue diluyendo hasta que también partió de este mundo. Los dos ya partieron de este mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no está alguien que ejerza ese poder? Y que la otra contraparte, que puede ejercerlo, lo ha ejercido de una manera diferente, que es China. Porque China tiene una cierta hegemonía a nivel global ahorita, pero en el ámbito económico. Es quien domina el ámbito económico a nivel planetario. Y ya está demostrado con la guerra comercial que tenemos montada ahorita, con todo esto de los aranceles, y no solamente de ahorita, sino desde el primer gobierno de Donald Trump. O sea que ha habido ahí una disparidad. Y cuando tú decías, por ejemplo, lo de todos sabemos y hay documentos desclasificados de todas las intervenciones norteamericanas a partir de el año de que termina la Segunda Guerra Mundial en adelante, en toda América Latina, donde intervinieron con la salida de Manuel Noriega del poder, donde intervinieron en Granada, donde intervinieron en la guerra que hubo o que había en Centroamérica. Eso se sabe a ciencia, porque esos son documentos desclasificados. Pero, por ejemplo, cómo ha cambiado su visión con el mismo Donald Trump, porque una de las cosas que dijo Donald Trump cuando llegó en su primer mandato en el 2016, que fue: yo voy a sacar a Nicolás Maduro del poder y lo voy a hacer. Y está demostrado, porque ya no recuerdo ahorita su asesor de seguridad
que no me viene a la mente, pero Richard Bolton dijo que él quería sacar realmente a Maduro, pero se dio cuenta de que el costo-beneficio no daba. Y ahorita, ¿cuál es la filosofía? Y hay que decirlo, ellos están negociando por debajo. A Donald Trump lo que le interesa es poner los números en verde de las arcas americanas, y ya no hay eso que voy a sacar al régimen de Maduro. O sea, están negociando por debajo, tú recibes supuestamente a la gente del Tren de Aragua en las deportaciones masivas a nivel migratorio, y me sigues vendiendo petróleo, porque a mí me interesa. O sea, eso es una cosa que está ahí marcada, y tú te das cuenta de cómo cambia la estrategia, porque ya hay una fatiga. Y hay algo importante, y por eso cité la situación del Medio Oriente, porque en teoría, hace tan solo unos días, el mismo Donald Trump da una rueda de prensa hablando sobre un bombardeo exitoso producto de lo que son los bombarderos invisibles B-2. Y hubo alguien que hizo un análisis de cuánto le costó porque precisamente utilizaron las bombas que son capaces de perforar búnkers. Sí. Sí. Estados Unidos es el único que tiene esa tecnología. No la tiene más nadie. Y es el único que tiene esos dos. Ellos tienen dos aviones específicos, que son los B-2 bombarderos y los Stealth F-117, que son los cazabombarderos. O sea, son los que acompañan a los B-2. Esta tecnología solamente la tiene Estados Unidos. Pero ¿cuánto le cuesta a Estados Unidos que funcione el B-2, que es capaz de despegar, tiene autonomía para despegar de territorio norteamericano, ir a cualquier sitio del planeta, hacer lo que va a hacer, regresar a territorio norteamericano, y tiene hegemonía en el aire? O sea, no necesita ripostar o aterrizar en cualquier otro sitio. Entonces, ¿cuánto le cuesta? La hora de funcionamiento de estos aviones son entre aproximadamente $165,000 solamente para mantenerlos en vuelo. $165,000 a $180,000. Tiene una capacidad de 18 toneladas. Y las bombas que lanzaron, cada bomba costaba $165 millones. Y lanzaron, y estos aviones pueden llevar este tipo de bombas perforadoras, 2 por cada avión, y salieron 6, lanzaron 6. Saquen la cuenta, salió ese bombardeo nada más, salió en aproximadamente unos $2 billones. Corríjanme si me equivoco. O sea, pero salió aproximadamente en eso. Entonces, Donald Trump hizo esta situación a un riesgo calculado para, obviamente, mostrar que todavía tiene la hegemonía y que quiere lograr la paz. Pero es que hay otras cosas de por medio allí. Pero lo que quiero decir es que hay una fatiga a nivel económico, y una cosa importante con el gobierno norteamericano es que el gobierno norteamericano se ha mantenido desde los años 70 con una moneda fiduciaria, o sea, una moneda que no tiene ningún, porque antes de que Nixon hiciera el cambio de el patrón oro a el patrón del petrodólar, todo dólar tenía una inscripción que decía: esta moneda está respaldada por el equivalente a tantos gramos de oro en este billete. Sí. Ya no existe eso. Entonces, ya no existe, ¿no? Claro, pues entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Además, la Reserva Federal es una entidad privada, la que tiene la potestad de emitir la moneda. Correcto. Dicen también, si nos ponemos conspiranoicos, que a Kennedy le costó la vida realmente esto. Bueno, sería hilar muy fino, nada. Claro, y ahí sería ir a la profundidad, pero lo que quiero cerrar en este pase es el hecho de que esa hegemonía vale plata, y ahorita la economía norteamericana no está en condiciones de asumirla por la cantidad de déficit que tiene la administración, que equivale a más de $30 trillones. Armando. Bueno, vos dijiste, o sea, la hegemonía cuesta, y digamos que la potencia más esperable o apta para ejercer esta economía, este liderazgo, es China en este momento. Y a pesar de su impresionante crecimiento económico, recordemos que en los años 70, en el 74, hace 49 años atrás, China era un país pobre.
A pesar de eso, de la expansión de su poder militar, no ha demostrado aún una disposición clara a asumir un papel proactivo como líder del orden internacional. Este comportamiento, que podría parecer contradictorio respecto a su peso global creciente, encarna con precisión uno de los elementos centrales de la trampa de Klindenberger. Existe el poder, pero no existe la voluntad de ejercer el liderazgo sistémico. Y uno puede preguntarse por qué. Primero, porque hay límites. China se autoimpone límites en conflictos geopolíticos, y eso tiene que ver, vamos a ver más adelante, con la filosofía china. China adopta o ha adoptado siempre una postura calculadamente prudente en la mayoría de los escenarios de conflictos que no afectan directamente a sus intereses vitales. Es decir, aquellos que comprometen su soberanía, su seguridad regional inmediata o su acceso a recursos claves. Esta postura se traduce en una política de no intervención en guerras ajenas, incluso cuando el desorden global pudiera poner en riesgo el sistema comercial de China que tanto la beneficia. Segundo, hay una ausencia de un proyecto explícito de liderazgo mundial, aunque ha desarrollado iniciativas como la Franja o la Ruta, el BRI, o el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el AIIB, que expanden su influencia económica. China no ha articulado una narrativa clara ni un marco normativo universal alternativo al orden liberal occidental. Su estrategia parece ser más reactiva que proactiva, más defensiva que transformadora. China prioriza en este momento la independencia, su propia independencia económica, buscando convertirse en el eje de cadenas de suministros, de financiamientos e infraestructura global. Sin embargo, ha evitado sistemáticamente compromisos multilaterales complejos o de liderazgos militares directos, prefiriendo un perfil bajo en foros de seguridad y una diplomacia ambigua en términos de conflictos internacionales. Han sido pocas las reacciones de Xi Jinping en este sentido. Y esto tiene una relación directa con la trampa de Klindenberger. Esta actitud remite directamente al núcleo del concepto formulado por el economista norteamericano. Es decir, cuando el actor con poder suficiente para estabilizar el sistema internacional no está dispuesto a asumir esa responsabilidad, el sistema se vuelve vulnerable al caos, a la fragmentación y a las crisis persistentes. El liderazgo que China podría ofrecer queda por ahora parcial, fragmentado, enfocado en su beneficio estratégico, pero sin generar ni siquiera una confianza ni una estabilidad global. Esto para mí, ¿no?, tiene que ver con la cultura china. O sea, hay dos escuelas de pensamiento que... ¿Te acuerdas lo que decía Lacan? Nosotros no pensamos, sino que somos pensados por la cultura en la que estamos inmersos. Correcto. ¿Qué tipo de cultura está? Claro. ¿Qué tipo de cultura está inmerso, impregna la cotidianidad de la China? Por un lado, el taoísmo, fundado por Lao Tse, que propone una filosofía basada en el Wu Wei, es decir, el hacer sin hacer, o la no acción, o la acción sin esfuerzo forzado. Esta visión resalta adaptarse siempre al entorno en vez de dominarlo, fluir con los acontecimientos y evitar confrontaciones innecesarias y vencer sin combatir, como expresa el Tao Te Ching, ¿no? Es mejor el guerrero que no es belicoso, y es mejor el que vence evitando la confrontación. Y en políticas internacionales, el taoísmo se traduce en evitar conflictos abiertos, debilitar el adversario a través de maniobras indirectas, y a los hechos me remito, o sea, Estados Unidos está al horno. Apuesta por la influencia prolongada y paciente, como la trampa de la deuda,
la ruta de la seda, etc. Y por el confucianismo, que busca la armonía, la jerarquía y el liderazgo moral. O sea, la sociedad china es una sociedad colmenar donde el individuo no cuenta, cuenta el grupo. Y por eso el comunismo tuvo tan buena acogida, o sea, es como la filosofía que le da el marco teórico, el mejor marco teórico para el confucianismo, digamos. Y sobre todo es colmenar y gerontocrática. Y está también atravesada por el confucianismo, que subraya la importancia de la armonía y del orden social, donde el individuo no cuenta, o sea, cuenta la colmena, y donde subraya el liderazgo como ejemplo moral y no por imposición militar. O sea, y esto implica la autoridad basada en la virtud. En geopolítica esto se traduce en rechazo a la imposición directa, es decir, se lidera por respeto, no por miedo. Pensá en la Gran Marcha de Mao, o sea, la Gran Marcha de Mao que termina en la Revolución Comunista China. La preferencia por construir redes de influencia cultural y económica y no imperios coercitivos, y el uso de conceptos como Tianxia, es decir, todo bajo el cielo, que sugiere una comunidad armónica de naciones con un centro civilizatorio. ¿Qué implica todo este cuento chino? Lo digo con respeto, ¿no? En la práctica, China aplica una estrategia indirecta, flexible y muy paciente para posicionarse como una potencia global sin confrontar frontalmente a Estados Unidos o provocar reacciones duras. Y algunos de los ejemplos actuales son la inversión en infraestructura en África y en Asia, en lugares donde necesita sus recursos, inversiones también que ha hecho en Argentina, diplomacia económica con pocos condicionamientos políticos y explícitos, y evitar compromisos rígidos en seguridad colectiva, mientras se expande su zona de influencia en el mar del sur de China, etcétera, etcétera. Es decir, China siempre... vos pensás que hace 50 años China estaba entre uno de los países más pobres del orbe, y hoy está liderando económicamente, y eso no ha sido de un día para el otro. Los chinos planifican milimétricamente todas y cada una de las movidas económicas que hacen. Hoy China es el líder del mundo económico. Nada, con eso te doy el pase. Fíjate una cosa, y esa parte es importante, ya que estamos en el punto de la China. Yo tuve la oportunidad yo siempre estoy todos los días escuchando un podcast, leyendo artículos para mantenerme siempre toda la evaluación geopolítica, toda la evaluación de Venezuela y obviamente mantenerme al día. Y tuve la oportunidad de escuchar un podcast a un investigador economista, que decía cómo funciona la estrategia china para ser quien es en la actualidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que la ha hecho tan fuerte a nivel económico? Lo que tocabas de decir, que ellos planifican el régimen, es un régimen que tiene una línea ideológica, una línea estructural para todo. Y esa planificación le da ventaja táctica a décadas. La planificación china va a décadas. No es, por ejemplo, como la planificación que puede existir en cualquier país occidental. Ejemplo, no es lo mismo lo que ocurrió en el primer gobierno de Donald Trump o su predecesor Barack Obama. Él tuvo unas estrategias que Donald Trump desmontó y que Joe Biden llegó y desmontó lo que había hecho Donald Trump, y ahora Donald Trump desmontó lo que hizo Joe Biden y retoma su plan. O sea, va a depender de las figuras o los liderazgos. En China no. No, en China no. No, el exacto. que tiene que ceñirse
a las reglas, a las directrices del Partido Comunista Chino, del régimen. Punto. Sea que Xi Jinping ya termine y el que llegue tiene que... Entonces, eso le da una ventaja de décadas, mientras que ellos planifican y ellos esperan. Ellos esperan. Ahorita, y voy a citar, por ejemplo, el caso que ahorita es reconocido en toda América Latina, de la app de Temu, por ejemplo. ¿Cuál ha sido la estrategia de Temu? Que es una app que vende y está por encima incluso de AliExpress, la famosa Alibaba, que fue promulgada por el empresario chino, muy reconocido en su momento, hasta que lo apagaron porque se salió de los límites, que era Jack Ma, que eso también lo hacen ellos. Ellos te dan una cierta libertad para que puedas crecer y fortalecer y robustecer la economía china, pero si te sales de las líneas y las directrices del Partido Comunista, olvídate. Te sacan y te borran. Y literalmente tú buscas información de Jack Ma ahorita y Jack Ma no está. Pero que voy con lo de Temu. Que la estrategia de Temu, como ellos tienen la capacidad de producir todo lo que deseen, Temu vende, en algún momento vendió a pérdida y todavía lo sigue vendiendo. Entonces, como ellos planifican, para ellos no es iniciar un negocio, iniciar una estrategia económica como en el mundo occidental lo pensamos. No, yo monto un negocio y yo quiero que ese negocio al mes me esté dando rédito. No, ellos piensan, yo voy a perder 10 años, no hay problema, yo pierdo a 10 años, pero a partir del año 11 empiezo a ganar, y planifican la estrategia para en esos 10 años soportarlo. Y eso también pasó con las minas que nadie quería tocar en el África. Ellos empezaron a intervenir minas que, no, esta mina ya no da, no hay problema, dámela a mí, y así fueron. Entonces, en el caso de Temu ha pasado esto, que tú te das cuenta de que por eso es que tiene unos precios que tú dices, son precios de locura, claro, pero es que ellos están... No solo de locura, sino tienen free shipping, o sea, te lo mandan a cualquier punto del planeta gratis. Por eso, a eso voy, que todas las características, pero piensa por un instante a futuro, a 10 años. En 10 años, Temu va a tener un dominio global, y lo que no se dan cuenta, por ejemplo, y eso también lo vi en un estudio reciente, que ahorita, por ejemplo, con los influencers en América Latina están haciendo live, pero por borbotones, o sea, y se ponen a tratar de hacer live todos los días. En China ya hay granjas que emiten live por ti, y porque ustedes me dirán, oye, ¿y por qué esto? Para que veas la forma de pensamiento chino. En China ya hay granjas de live donde ya no existen personas físicas. Ya hay... Sí, son todas generadas por inteligencia artificial, 24/7. Inteligencia que trabajan 24/7, mientras tú duermes, ellos están trabajando. Y había algo que decía este economista en este podcast: la filosofía de trabajo del chino es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Cómo tú combates eso? Mientras nosotros en América Latina, por ejemplo, y aquí hacía el caso, citaba al Perú. ¿Cuántos ingenieros salen en el Perú ahorita? Específicamente. ¿Cuántos? 500, 600. En China, el año pasado, se graduaron 5 millones. 5 millones de ingenieros en una carrera específica, en una sola. Entonces saca la cuenta, ese ritmo avasallante, en 10 años vas a tener 50 millones de personas capaces de hacer cosas que tú. Entonces ve la estrategia a nivel económico de lo que es el liderazgo y lo que ha hecho China para convertirse en quien es. Armando. No, estaba pensando, viste, que los sindicatos de la Argentina, en ninguna de las agendas de los principales sindicatos de la Argentina está incluida, por ejemplo, el tópico de la inteligencia artificial, viste, están peleando
con elementos epistémicos del siglo, o sea, del siglo XX y a veces, no, del siglo XX. En el año 25, en el primer cuarto de siglo del siglo XXI, ¿entendés? Están desfasados. O sea, no he visto yo en ninguna, repito, de las agendas de los principatos, de los principales sindicatos, el tópico de inteligencia artificial, porque no creo que entiendan siquiera la importancia y la injerencia que eso va a tener en las economías, ¿entendés? Y en esto, viste, de que Estados Unidos reculó con el tema de los aranceles por hacer, viste, por industrializar de nuevo Norteamérica, es que también Estados Unidos, por esto de la producción de recursos humanos cualificados, que vos decís, Estados Unidos no tiene la cualificación, o sea, en este momento, querés volver a introducir, digamos, la producción de electrónicos, no tiene personal cualificado, ni con esta mentalidad que vos decís, ¿viste? De trabajar, no sé, de 9 a 9, 6 días a la semana, no tiene ni eso, ni la experiencia, ni verdad. No podés volver para atrás. O sea, es paradójico porque esto ha sido producto de una agenda global que ellos mismos han propugnado, ¿entendés? Pero nada, para volver a retomar el conflicto de la trampa de Klindenberger, el conflicto entre Irán y Israel puede ser leído, ¿no?, como un síntoma de este desorden global. Este enfrentamiento no puede entenderse como un simple choque bilateral entre Estados Unidos con antagonismos históricos. Muchos analistas lo ven como una expresión clara y visible del colapso del sistema de gobernanza internacional, en el que ya no existe una potencia hegemónica capaz o dispuesta a ejercer una autoridad estabilizadora. En otras palabras, el conflicto no surge solo por rivalidades regionales, sino por un vacío estructural del liderazgo global, característico de lo que Charles Klindenberger definió como trampa. Es decir, no hay una potencia que imponga un alto el fuego ni que medie en forma creíble. O sea, está bien, Estados Unidos hizo ese bombardeo con las, qué sé yo, pero no sé hasta qué punto es sostenible. ¿Vos crees que Irán no va a responder? O sea, se va a quedar así, haciendo así, el ayatollah y qué sé yo. Ya lo he dicho. Claro, ¿viste? O sea, nadie se la cree. No es creíble. Claro. En conflictos de esta magnitud, históricamente, hubo actores capaces de ejercer presiones diplomáticas, económicas, militares para contener una escalada. Hoy, ninguna potencia ejerce esa función de manera efectiva y creíble. Estados Unidos, tradicional mediador entre Medio Oriente, está debilitado en legitimidad y voluntad. Esto es una visión personal. China, pese a su creciente influencia, mantiene esta política de no intervención directa. Y Europa carece de cohesión. O sea, olvídate, o sea, Europa es una bolsa de gato, o sea, con la OTAN. Y carece también de poder estratégico para influir con contundencia. Entonces, el resultado de esto es la ausencia de árbitros legítimos, lo que convierte cada escalada en una amenaza potencial cada vez más grave a la estabilidad regional e incluso incluso global, digamos. Y a esto se le debe agregar que organizaciones multilaterales como la ONU, que fueron creadas a posteriori de la Segunda Guerra Mundial para evitar, están en crisis también de liderazgo global y de credibilidad. O sea, la ONU y los organismos afines a la ONU enfrentan bloqueos constantes en el Consejo de Seguridad. Enfrentan también una pérdida creciente de legitimidad y de recursos y una capacidad estructural para actuar con eficacia frente a violaciones masivas de derecho internacional. O sea, la ONU también nunca ha sido imparcial. De hecho, nunca ha sido imparcial desde la misma locación del edificio de la ONU y todo lo demás. Es decir, esta parálisis multilateral permite que
los actores estatales y no estatales actúan impunemente con mínimos costos diplomáticos y políticos. Esto también, o sea, la falta de una contención estratégica y diplomática genera o podría generar, es decir, un efecto dominó, es decir, milicias, por un lado, milicias aliadas a Irán, como Hezbollah y todas las milicias, viste, chiíes, y es complejo ese terreno, entran en acción. Israel responde con más fuerza generando represalias cruzadas, y países vecinos como Siria y Líbano se ven arrastrados, aumentando el riesgo de una regionalización total del conflicto. En un contexto de fragmentación global, una chispa local pueda generar una tormenta sistémica. El comportamiento de las grandes y medianas potencias en este conflicto revela, para mí, un patrón claro, que es la instrumentalización de caos regional para obtener ventajas estratégicas. Es decir, no hay, como hemos dicho, una visión a largo plazo ni un compromiso real con la paz. O sea, cada actor dentro de este caos protege sus intereses de seguridad, económicos o religiosos, interviene de forma selectiva, con armas, con inteligencia, con propaganda o aliados locales, evita comprometerse con la arquitectura regional de una paz duradera, y este enfoque cortoplacista, guiado por una lógica de suma cero, es decir, donde los números te tienen que guardar, para mí, ¿no? Va a agravar las tensiones y va a multiplicar la existencia de sectores armados, o sea, de actores armados. Esto también va a alimentar la guerra proxy, la que hemos hablado, por terceros, es decir, va a prolongar conflictos y va a erosionar la posibilidad de acuerdos multilaterales legítimos. Y lo vemos justamente en el conflicto de Irán-Israel. No es una guerra convencional, sino una guerra por delegación, donde múltiples actores utilizan a terceros, y lo hemos visto en Ucrania, ¿no? Para evitar confrontaciones directas, pero igualmente destructivas, perniciosas. Esto, por un lado, descentraliza el conflicto, dificulta su resolución, ya que no hay un frente único ni un actor responsable. En este sentido, o sea, es algo confuso, al menos yo no lo puedo entender por su complejidad, pero en este sentido, si no hay alguien que garantiza, como te digo, volvamos al concepto de trampa de Klindenberger, que garantice el orden global, que diga, señores, vamos por este camino, los acuerdos multilaterales se van a tornar irrelevantes y volátiles cuando ninguna de las partes lo va a respetar, y cuando las potencias con poder de veto van a perder su status quo, y vamos a entrar a una cuestión inestable. En este sentido, podría decir que el escenario político actual es de una suerte de multipolaridad caótica, es decir, vivimos en un orden internacional que ha dejado atrás relativamente las estructuras estables del pasado. Y esto es una consecuencia de un momento que no es ni globalización ni desglobalización. Todavía no termina lo viejo ni empieza lo nuevo. Es decir, el mundo ya no es unipolar como lo fue en los años 90, con un Estados Unidos dominantes y sin rival estratégico tras la caída de la Unión Soviética, ni es bipolar como lo era en la Guerra Fría, cuando Washington y Moscú imponían lógicas claras de alineamiento, y en lugar de esto tenemos una multipolaridad difusa, donde hay varios actores que compiten simultáneamente por influencia, pero sin mecanismos eficaces de coordinación, ni de contención, ni de gobernanza global. Este escenario de multipolaridad caótica se traduce en un mundo más incierto, menos previsible, más propenso a crisis simultáneas y superpuestas, donde no hay un centro coordinador ni de consensos básicos ni de consensos duraderos.
En este contexto, digamos, la trampa de Klingenberger se intensifica, es decir, es un marco teórico que te permite leer la realidad actual. Es decir, muchas potencias tienen poder, pero ninguna va a asumir la responsabilidad de liderar el sistema internacional, lo que va a multiplicar los conflictos y debilitar cualquier noción, digamos, de orden global. Este sería el espejo de un mundo multipolar sin dirección que convive bajo las consecuencias de la trampa de Klingenberger. O sea, poderes que se retraen, potencias que no asumen responsabilidades y una arquitectura internacional totalmente disfuncional, incapaz de frenar una crisis que podría, si te descuidas, que podría escalar sin límites, o sea, peligrosísima. No, te doy el pase. Que fíjate una cosa, y aquí no hemos hablado, en este caos mundial que tenemos en la actualidad, de un conflicto que yo sí le tengo el ojo puesto. Yo siempre he dicho que está lo que es la complejidad de la situación del Medio Oriente, pero poco más hacia arriba, en el Medio Oriente, en el Asia, hay un conflicto que se está dando en paralelo, que es la disputa que está entre la India y Pakistán, dos naciones con capacidad nuclear, sí, por una disputa territorial desde hace más de 40 años, que han ido a la guerra y que recientemente Pakistán hizo un lanzamiento de misiles hacia la India en represalia a. Entonces, el detalle de un efecto dominó es que si esto llega a pasar, porque tiende a ocurrir. Cuando yo hago un análisis, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, tú te das cuenta de que todo se fue dando de manera escalar, porque primero empezó el conflicto entre los alemanes y Europa, y ellos hacia Inglaterra. Interviene Rusia porque le tocan la puerta y porque Rusia se da cuenta. O sea, supuestamente había un armisticio de no agresión que entre el señor de los bigotitos ridículos y Joseph Stalin, que el de los bigotitos ridículos se lo pasó y dijo, no, ¿sabes qué? Yo también quiero ir a Rusia. Fue a Rusia. En eso, Japón había dicho que no iba a atacar a los Estados Unidos. ¿Qué terminó pasando? Aprovecharon el momento y terminaron atacando, y se ocurrió todo el desastre que ya sabemos de una noche de diciembre en Pearl Harbor, y que obligó a que entrara Estados Unidos en el conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial. Aquí el detalle es que hay diferentes escenarios, y para mí, además del Medio Oriente, para mí es más complicado, entre Pakistán y la India, porque estamos hablando de la India es el país que tiene más personas en el mundo, y que ya se convirtió en el número 1. Sí, el número 1. Sí, en estos días se convirtió en el número 1. Recientemente, 1.6 millones de personas. Pakistán tiene menos gente, pero tiene capacidad nuclear. Entonces, imagínate nada más ese escenario con esta situación que plantea. Además, o sea, si hay un conflicto grande, o sea, los países musulmanes, la hermandad musulmana va a salir a apoyar a Pakistán, olvídate. O sea, y ahí se termina un quilombo. Vas a tener un quilombo más marca cañón, se termina. Sí. Claro, pues, porque vas a tener un conflicto en el Medio Oriente, vas a tener uno en Europa, vas a tener uno en el Asia, y vas a tener un revuelo en esa parte del planeta, y todo se va a volver un caos. Y ese es el detalle de la ausencia del poder unipolar, la unilateralidad que planteaba en los años 90 George Bush padre, que Bill Clinton vivió de esa unilateralidad, que George Bush hijo terminó destruyendo, porque después que hizo la locura que hizo con la invasión a Irak, justificando cosas que no eran, ahí dañó esa. Yo digo que ahí empezó el proceso de declive de ese poder unilateral que tenía Estados Unidos, porque se excedió George Bush hijo en esta situación que planteó. Pero lamentablemente
ese es el panorama que tenemos con lo que nos plantea la trampa de Kindenberger. Bueno, ahora para ir cerrando, o sea, ¿cómo en este contexto, o sea, qué onda la América Latina? O sea, en este contexto, América Latina no es solo víctima del desorden global, sino también es un campo de disputa silenciosa. O sea, nosotros tenemos vínculos con China importantes, tenemos una base china militar en el sur. Es decir, la región latinoamericana se encuentra en una posición profundamente ambigua frente al escenario internacional actual. Si bien no es protagonista directa de los grandes conflictos geopolíticos globales, sus recursos, sus rutas comerciales, sus instituciones, su estabilidad interna se ven crecientemente afectadas por las dinámicas del nuevo desorden internacional. Lejos de quedar al margen, América Latina es objeto de una competencia estratégica velada entre potencias globales que operan a través de inversores, diplomacia, comercio, influencias tecnológicas e inclusive desinformación. Es decir, o sea, estamos en el medio de eso. ¿Cuál sería la conclusión, o sea, de esto? Bueno, o las consecuencias de esto. Cada país debe navegar con sus propios recursos y alianzas frágiles sin contar con un árbitro mundial confiable. Frente a esta fragmentación global, los países latinoamericanos enfrentan un doble desafío. Primero, externamente deben lidiar con un sistema internacional volátil y sin mediadores imparciales. E internamente enfrentan debilidades estructurales, es decir, baja integración regional efectiva, economías primarizadas, es decir, con los recursos basadas en sus recursos primarios y no en la prestación de servicios, vulnerabilidad financiera, democracias erosionadas. Cada estado se ve obligado a tomar decisiones geopolíticas autónomas, pero desde una posición de vulnerabilidad e incertidumbre, sin marcos regionales sólidos que actúen como un respaldo colectivo. En la actualidad, en medio de esta multipolaridad caótica alimentada por la trampa de Kindenberger, América Latina es simultáneamente actor secundario y terreno de disputa, con escasa capacidad de influir en las reglas del juego global, pero altamente expuesta a sus consecuencias. Sin liderazgo global, sin mediación estructural y sin integración regional eficaz, el margen de maniobra de Latinoamérica se reduce a una constante negociación incierta con múltiples polos de poder. Y esa sería mi visión, mi análisis y mi conclusión. Entonces, está bien, cómo está a nivel internacional, pero ¿qué parte de esto, cómo nos puede afectar esto a nosotros? Lo acabo de poner. Sí, no, te doy el pase a vos para hacer el cierre. Sí, ya vamos cerrando el programa del día de hoy. Aquí hay algo importante y es lo que me genera cierta alerta con respecto a nosotros en América Latina. El detalle es que ahorita en América Latina tenemos también una situación de que hay una batalla instalada desde los años 90 que ahorita, luego de 2 décadas, está en su apogeo, por así decirlo, entre gobiernos democráticos de tendencia de derecha y gobiernos socialistas que están arraigados y que le han hecho mucho daño a la región. Entonces, no hay como en algún momento lo hubo, una cooperación genuina, ni siquiera el mismo Mercosur está actuando de manera genuina. No. Como tú, por ejemplo, en los años 90 sabías que el Mercosur funcionaba de manera óptima, pero ahorita el Mercosur no funciona porque los integrantes del Mercosur, cada quien va por su lado. Entonces eso... Solamente eso, Greg, que es una estructura vacía con excusas para mandar gente política a cobrarse el lazo y hacer nada. Correcto. No veo cosas, ¿viste? No veo cosas concretas hechas por el Mercosur. ¿Has sentido algún pronunciamiento del Mercosur respecto de nada?
O sea, No, nada. es que a eso voy, que las instituciones se han desvalorizado con el tiempo. Es más, yo recuerdo a una persona que en algún momento con la situación que ha pasado en Venezuela, cuando yo estaba pequeño, estoy hablando de los años 90, que era adolescente, tú escuchabas hablar de la ONU, escuchabas hablar de la OEA, de la Carta Interamericana de Democracia, y que Sí. todo lo que acontecía, que eso nos iba a proteger. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en Venezuela no se ha citado la Carta? Y hace rato, con Chávez, hace rato, el régimen bolivariano, la Carta Interamericana se la pasó por el orto, por Otra así vez decirlo. viste claro, viste, otra vez viste la ONU se ha desprestigiado a sí misma, o sea, la Totalmente. ONU, total, o sea, es también una entidad, claro, si yo voy a trabajar a la ONU, cobro un sueldazo de no sé qué por hacer, no sé, cosas formales y qué sé yo, pero, o sea, Max Weber decía que una organización con el tiempo tiende a conservar el poder y la existencia de sí misma y olvida los fines para los cuales fue constituida. Y eso ha sucedido patéticamente con la ONU, no sé cuántos años tiene, pero fue creada a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, y con la OEA, olvídate. O sea, Claro, me es río, o que sea, no, todas esas dale. instituciones fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial y es lo que te digo, o sea, cuando yo era pequeño, cuando estaba en mi adolescencia, yo veía eso, que ya tenía conciencia y decía, oh, no, no te preocupes, que la ONU nos protege, toda la Dale, situación boludo. de Con el tiempo te... Sarajevo, los cascos azules, la intervención de todo eso, pero eso terminó siendo, y yo recuerdo que hay una película de Dustin Hoffman y René Russo sobre una pandemia que ocurre dentro, qué casualidad, que ocurre, ya nos planteaban desde esa época esta situación, y son los cascos azules que lo salvan. Eso quedó para las películas nada más, porque el mundo actual, lamentablemente, tenemos todo un desastre y nadie quiere asumir la responsabilidad de decir, oye, compadre, hasta aquí, parémosle, porque si no paramos esto, y en algún programa lo hemos dicho, se va a presentar uno de estos futuros distópicos. Greg, pero más allá de esto, o sea, siendo, digamos, muy pragmático, más allá del lugar de la, como yo digo, más allá del lado de la grieta donde estás en la Argentina, ¿no? En un lado está la derecha y la izquierda. Es que si cae, o sea, si cae Estados Unidos en este caso, en su caída nos va a arrastrar a todos. Entonces, naturalmente, alguno de estos actores políticos va a asumir el liderazgo, ¿entendés? Que le corresponde por condiciones militares, económicas, por las dos cuestiones. Y ahí te quiero ver, es decir, si fuera líder China, o si fuera líder una parte del mundo musulmán, ¿entendés? Dale, o sea, cambia todo. Y, ¿entendés? Entonces, la cultura donde vos creciste no va, olvidate. O sea, es por eso, viste, que la trampa de Klindenberger es como una luz roja de advertencia. O sea, más allá que te gusten o no los yanquis, ¿entendés? Si caen ellos, olvídate, es un barajar y volver a dar. No solo del poder, del estilo de vida, de la cultura, de todo. Es Vale. correcto. Tú acabas de tocar algo realmente importante. Hagamos un ejercicio para cerrar. Imagínate, el mundo se convierte en un mundo liderado por los chinos. Los chinos no van a negociar como lo puedes hacer, por más que te gusten o no te gusten, con los americanos te puedes sentar a hablar. Con los chinos no vas a hacer eso. Los chinos te van a No, decir, es A y es A, no es es B, no, A, Y es, punto. y es A para tus hijos y para tus Tus futuras nietos, tus generaciones. bisnietos y es A por los próximos 100 años. Bueno, ya andás a sentarte a negociar con el Islam. O sea, sí, Ah, esa es la otra claro, parte. boludo, con el Islam, con un chabón, dale, o sea, Por eso te olvídate. digo, te vas a sentar a negociar con una persona que cree que morir en el nombre de Alá y de la fe, y yo no tengo nada en contra de los musulmanes, pero esa es la visión distorsionada de ellos. Morir en el nombre de Alá y
por el profeta, significa que del otro lado te van a recibir unas vírgenes que te van a compensar tu sacrificio. ¿Cómo tú negocias con una persona? No podés negociar con un chabón que tiene, viste, que está dispuesto, porque está con una bomba en el cuerpo y con un botón así dispuesto. No hay negociación posible. No hay. Y entonces, ese parámetro cultural, o sea, ese paradigma cultural es el que estos tipos son productos de una cultura, ¿entendés? Que la piensa de esa forma. Entonces, por eso la trampa de Kindenberger es como te digo, como una alarma temprana. O sea, fue diseñada para eso. Nada, no sé qué más decir. Correcto. Y a eso voy ya para cerrar. Aún estamos a tiempo, aunque parezca que el caos está presente y que el futuro distópico de Mad Max está a la vuelta de la esquina, aún estamos con la posibilidad no estamos en el punto de no retorno, para tener la posibilidad de revertir esta situación y unificarnos, porque al final, si no lo hacemos, los dos escenarios son, los tres, o los musulmanes, o los chinos, o se nos presenta el futuro de Mad Max, que va a ser más complicado. Así que nada, agradecerle a todas las personas que han llegado hasta aquí. Hemos terminado el día de hoy dándole las gracias si han visto el programa completo, si nos siguen, si nos hacen crecer como hemos venido creciendo. Le damos las gracias profundas desde la Argentina, desde Perú, donde estamos nosotros, invitándolos a que estén presentes la próxima semana, como siempre, todos los miércoles, 11 de la noche, hora del Perú. Nuestro nuevo programa va a estar para todos ustedes y con un nuevo tema que nadie se atreve a tocar. Como siempre digo yo, para despedirme, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma saluda a tu alma. Nos vemos la próxima semana. Namaste.